Harry Potter. El fabricante de anillos 360. Obviamente Nick no estaba al tanto de todo esto, por supuesto, pero incluso si lo supiera, no habría hecho nada diferente. Pasó los siguientes días relajándose entre sus encantamientos de los anillos de protección que se habían más que duplicado por día. Eso era si concentraba todo su tiempo en las cosas en las que no estaba, pero mantenía su producción diaria de 240 anillos. A los 10 puntos, Nick rápidamente estaba acumulando puntos que estaba guardando para un día lluvioso. Para ser más específico, estaba esperando hasta que fuera absolutamente necesario usarlos para asegurarse de no encontrarse en la incómoda posición de necesitar algo y no poder conseguirlo. Durante este tiempo, Ron le había pedido a Nick que le hiciera un anillo que copiara libros e imprimiera el conocimiento en su cabeza para que no necesitara estudiar más. ¿Crees que si pudiera hacer algo así necesitaría estudiarme a mí mismo? Por supuesto que no. Cada uno de mis encantamientos tiene una estructura rígida y solo funciona aproximadamente de la forma en que los diseño, sin mencionar los encantamientos complejos como el tipo de cosas que estás pidiendo están fuera de mi alcance en este momento. Nick explicó irritado, mira, el hecho es que por mucho que me gustaría crear pequeños y encantadores atajos como ese, no puedo debido a las limitaciones que tengo. Créeme, había pensado en hacer exactamente eso varias veces, pero el aprendizaje y la memoria son extremadamente complejos. Sujetos, así que no puedo simplemente agregar un rápido encantamiento de inteligencia a las cosas sin causar que la persona que lo usa derrita su cerebro. Nick expresó libremente sus quejas sobre el asunto, esto no quiere decir que todavía no amaba su estilo de elaboración, simplemente que estaba frustrado por las limitaciones que tenía. Nick superó rápidamente ese breve ataque de irritación y volvió a relajarse. Al final de este período finalmente recibió el traslador del ministerio en forma de un viejo guante roto. Parece que es hora de ponerme en órbita y montar mis coleccionistas. Pensó después de probar el traslador. Si bien era poco probable, siempre existía una pequeña posibilidad de que alguien alterara su orden y lo enviara a un área peligrosa en lugar de Oxmeade. Se escapó del castillo al día siguiente y se adentró en el bosque prohibido bajo el hechizo de la desilusión. Hizo esto porque no quería que Dumbledore supiera sobre su viaje fuera del mundo, lo que definitivamente traería preguntas que no quería responder. Crear nuevas criaturas mágicas era estrictamente ilegal y hacerlo por accidente, como con Nazgûl, versus intencionalmente con la forja Atronach eran cosas muy diferentes. Originalmente, la forja solo iba a operar en su isla, pero ahora que tenía el reino, iba a usarlo allí. Al ponerse el traje espacial que hizo anteriormente, Nick sacó la escoba especial que hizo y la montó. Muy lentamente lo sacó de las copas de los árboles del bosque antes de respirar profundamente, nerviosamente, y disparar hacia arriba sobre la escoba. Incluso con los encantamientos de resistencia del aire, Nick necesitó cada gramo de fuerza para sostener la escoba mientras ganaba altitud rápidamente. 1 hora. Le tomó 1 hora entera romper completamente la gravedad de la Tierra y finalmente alcanzar la órbita. Los hechizos del traje funcionaban automáticamente y tenía aire para respirar mientras el vacío a su alrededor se mantenía a raya. Sin embargo, no se detuvo mientras ascendía más y más hasta que finalmente llegó al área alrededor del planeta donde las cosas tendían a flotar y orbitar el planeta. No se sorprendió al descubrir que no podía ver ninguna de estas cosas flotantes desde aquí, en comparación con el tamaño del planeta, eran pequeñas. Estaba hipnotizado por la vista, ya que era difícil describir lo hermoso que era ver la Tierra desde ese ángulo. Después de admirar la vista durante 10 minutos y literalmente observar cómo el mundo giraba lentamente, se puso a trabajar colocando a sus coleccionistas en su lugar. Sin embargo, no solo los arrojó al azar, sino que colocó uno antes de volar una gran distancia con su escoba y colocar otro. Hizo esto hasta que tuvo los 7 colocados en una órbita peculiar como los electrones de un átomo. Con aquellos que rodean el mundo de esta manera, deberían recolectar la mayor parte del metal estelar cerca del planeta dentro de un mes, momento en el cual estaré de regreso aquí para recoger mi botín. Pensó antes de activar el traslador y desaparecer del espacio. Nick no tuvo algo en cuenta cuando usó el traslador, sin embargo, eso hizo que su aparición en Oxmeade fuera muy ruidosa. Mira cuando aparece un mago u otra criatura con un fuerte pop. Que se escucha proviene del aire que se desplaza a medida que despegan y aterrizan. Dado que las llaves de puerto funcionan aproximadamente con el mismo principio, el entorno se ve afectado por el viaje en función de lo que eran. Esto significaba que cuando Nick usaba la clave de puerto en el vacío del espacio, una parte de ese vacío venía con él.
En el momento en que aterrizó en Oxmeade, el aire fue expulsado de ese lugar antes de ser absorbido debido al vacío que se llenó. La repentina presión conflictiva provocó que el pop para volverse mucho más fuerte de lo normal, llamando la atención sobre él. Nick inmediatamente se desilusionó al ver esto mientras se maldecía mentalmente por no darse cuenta de lo que habría sucedido. Afortunadamente, la docena de personas que lo vieron con su traje espacial solo le echaron un breve vistazo antes de que desapareciera. Estaba seguro de que no podrían distinguir ningún detalle significativo en ese pequeño período de tiempo y rápidamente huyó a Hogwarts. Tenía razón, por supuesto, en que nadie supo qué era exactamente lo que vieron, pero pronto tendría que lidiar con un dolor de cabeza diferente. Nick ya se había cambiado de ropa antes de regresar a la escuela, por lo que nadie encontró nada extraño en él. La desilusión puede funcionar en la población promedio de magos, pero Nick no era tan estúpido como para no saber que el personal de la escuela podría superarla fácilmente. Para su sorpresa, McGonagall lo encontró casi de inmediato y le dijo que necesitaba hablar con Dumbledore sobre un asunto grave de inmediato. ¿Qué pudo haber pasado en tan poco tiempo? Se preguntó confundido, ya que por lo que podía ver no debería haber habido ningún evento que requiriera su presencia en unas pocas horas. Estaba equivocado. Una vez que llegó a la oficina del director, se sorprendió al ver a 3 aurores parados allí con expresiones serias. Dumbledore notó su entrada inmediatamente. El señor Ravenclaw está aquí ahora, así que uno de ustedes debería informarle por qué se requiere su presencia. Dijo el anciano seriamente, y un auror masculino de cabello rubio se acercó a Nick. En este momento se está produciendo una situación en la que un grupo de muggles ha sido tomado como rehenes. El criminal no está identificado, pero ya ha presentado sus demandas, concretamente la entrega de un tal Nicholas Ravenclaw, desarmado y sujeto. El auror explicó severamente. La expresión de Nick experimentó una serie de cambios en un corto periodo de tiempo, desde conmoción hasta incredulidad y finalmente convirtiéndose en furia fría. ¿Dónde están ubicados y quiénes son exactamente los rehenes en cuestión? Preguntó neutralmente mientras controlaba sus emociones usando la oglumancia, un campo en Little Angleton, y según lo que hemos descubierto, cada muggle con el que tuviste contacto antes de recibir tu carta de Hogwarts. Dijo otro auror de cabello castaño impotente. Así que los secuestradores eligieron un lugar que impidiera una emboscada y trataron de tomar rehenes por los que podría considerar cambiarme. Este no es el tipo de cosas que alguien familiarizado conmigo intentaría, ya que sabrían que, si bien me dolería hacerlo, abandonaría a los muggles ya que soy más valioso que ellos. Nick pensó y comenzó a repasar tantas identidades posibles de personas que intentarían algo como esto. Esto debe ser obra de ese bastardo sin nariz. Dijo una vez que se dio cuenta. Hablando francamente, la lista de personas a las que ha ofendido hasta el punto de realizar tal acción o que tuvo motivos para hacerlo podría contarse con una mano, y la mitad de ese número estaba muerta o encarcelada. Como resultado, fue fácil deducir que esta fue idea de Voldemort, ya que el hombre tenía un serio rencor y tan poca información sobre él que solo él haría un movimiento tan estúpido. Los ojos de Dumbledore se abrieron cuando escuchó lo que dijo Nick, mientras todos los aurores compartían una mirada confusa. ¿A quién te refieres exactamente? Preguntó el auror rubio con curiosidad. Nick negó con la cabeza. No me creerías si te lo dijera. Dame unos días para pensarlo. Dijo seriamente. Nos dieron una semana para entregarte a partir de esta mañana, así que me temo que eso es todo lo que podemos permitirte. Dijo el auror disculpándose. Eso será más que suficiente. Nick dijo siniestramente antes de salir de la oficina para prepararse para deshacerse de un problema de una vez por todas. Nick había elegido ignorar a Voldemort después de destruir todos los Horcruxes, ya que sin importar lo que el hombre estaba condenado al estancamiento después de perder gran parte de su alma de forma permanente. Su regreso simplemente significaba que, en opinión de Nick, podría convertirse en una molestia un poco antes que en el cañón, pero obviamente estaba equivocado. Agregue sus flechas de sol purificadoras y destructoras del mal y el hombre apenas fue una gran irritación, ya que era fácil de matar. Como resultado, Nick, francamente, no se preocupó por él después de darle a Harry la daga solar que estaba suprimiendo el fragmento de alma dentro de su frente. Después de este truco, ese tipo necesita irse para siempre. Pensó Nick mientras entraba al taller y encendía la caldera. Agarró una barra de acero de dragón y la arrojó al horno para que se derritiera mientras transfiguraba un molde en forma de una fina cadena. Una vez que el metal se derritió, agitó su varita para extraerlo limpiamente del horno y fluir hacia el molde. Su plan para lidiar con Voldemort era bastante simple en realidad.
Primero, necesitaba superar la precaución del hombre despojándose verdaderamente de todos los elementos mágicos. Voldemort definitivamente era consciente de la naturaleza complicada del método de encantamiento de Nick y por lo tanto definitivamente se le había aplicado la estipulación desarmado a los anillos. Sin embargo, lo que no sabía era que era literalmente imposible mantener separado de él el anillo que sostenía el reino de Nick, ya que podía convocarlo desde donde quiera que estuviera. Tal era la naturaleza de un reino que su dueño no podía separarse verdaderamente de él mientras su alma aún existiera. Por débil que sea actualmente, el reino de Nick no fue diferente. Después de que el subordinado de Voldemort lo capturara, Nick planeó convocar su anillo y arrastrar a Voldemort hacia él, ya que el arrogante idiota probablemente intentaría regodearse de su victoria. Una vez dentro del reino, el destino del Lich defectuoso quedó sellado ya que Nick tuvo acceso a todo lo que almacenaría dentro de él de antemano. Esto incluía su varita, las muchas flechas lanzadas con sol, todos sus elementos de protección y finalmente esta cadena que estaba forjando. Esta cadena funcionará para retrasar a Voldemort el tiempo suficiente para que las flechas del sol acierten. La forma en que lo logrará es gracias a que los anillos individuales que componen la cadena están encantados para bloquear el flujo de maná con aquellos que están en contacto con ellos. Al vincular cada uno de estos pequeños encantamientos débiles del mismo tipo, Nick teorizó que esto debería hacer que el efecto resultante fuera apenas lo suficientemente fuerte como para sellar el flujo de maná de Voldemort durante unos momentos, pero definitivamente no más de 10 segundos. Estaba indefenso en este asunto ya que en este momento simplemente carecía del poder necesario para forjar un verdadero artefacto mágico de nivel de archimago de una sola vez y no se pueden construir encantamientos estables con el estilo Celebrimbor. En verdad, esta cadena era el nivel más alto de artefacto mágico del que era capaz en ese momento y que no requería tiempo ni efecto para crecer hasta ese punto. La tobillera de anillos en su pierna era actualmente el artefacto más poderoso que tenía a mano ya que había estado almacenando energía con cada paso que daba desde que se la puso el año pasado. Incluso entonces, apenas alcanzó los niveles de poder de un archimago, es decir, sería irresistible para cualquier cosa que no estuviera en ese nivel y los archimagos tendrían dificultades para resistir sus efectos. La razón por la que Nick quería unos días no era para prepararse, ya que ya estaba bastante decidido a este asunto, sino para ubicar a Lucas en la isla Ravenclaw en la mansión. Afortunadamente, podía encargarse fácilmente de las necesidades peculiares de su nuevo sirviente, ya que simplemente necesitaba darle un buen uso al encantamiento mágico de la fuente de sangre usando runas daédricas con un pequeño ajuste. Quería cambiar el encantamiento para hacer que la sangre solo se creara a partir del maná cuando el contenedor estuviera vacío y al mismo tiempo asegurarse de que la sangre fuera de la mejor calidad posible para un vampiro, lo que significaba que tenía que ser sangre de dragón. Sin embargo, esto como desventaja adicional significó que Nick necesitaba incorporar un encantamiento de mimetismo que causaba que la sangre creada fuera toda la sangre a la que el encantamiento estuvo expuesto anteriormente, en este caso sangre de dragón. Modificar el encantamiento fue lo que realmente tomó a Nick durante los siguientes días mientras colocaba el encantamiento en un anillo que colocó en un frasco para beber junto con una gota de sangre de Ridgevad noruego para comenzar el encantamiento. Dado que el encantamiento se hizo usando solo runas daédricas en lugar de usar el estilo de encantamiento Celebrimbor, Nick necesitaba tallar cuidadosamente todas y cada una de las runas con la intención y posición correctas. Esto le llevó unos 2 días ya que quería conseguirlo de una sola vez en lugar de cometer pequeños errores y apresurarse. Aún así, lo terminó y justo a tiempo, ya que ese mismo día Flitwick se le acercó sobre una extraña carta que había recibido. Nick le agradeció por solucionar el inconveniente y llamó a Dottie de inmediato para que pudieran ir a buscar a Lucas. El vampiro en cuestión estaba merodeando nerviosamente por la entrada del callejón Nocturne después de enviar esa carta. Le pareció un poco extraño que el hombre claramente poderoso que había conocido anteriormente tuviera que recurrir a un profesor en Hogwarts para obtener una carta, pero solo podía ignorarla como las excentricidades de un mago poderoso. En verdad, Nick solo hizo que Lucas pasara por un método tan complicado para que su nombre no se filtrara accidentalmente si alguien le preguntara a dónde iba después de poner sus asuntos en orden. Nick simplemente no quería lidiar con la irritación de defenderse de las personas que intentaban abrazar su muslo con malas intenciones. Como el único Ravenclaw vivo conocido y el genio conocido, Nick era una potencia a tener en cuenta tanto política como económicamente. Él era muy consciente de esto y, como resultado, había tenido mucho cuidado de no ser atrapado haciendo algo que pudiera manchar su reputación.
Sin embargo, el mayor inconveniente de su apellido vino en la forma de aquellos que pensaron que podían engañarlo debido a su corta edad y así usar el poder de Ravenclaw para su propio uso. En opinión de Nick, eso era lo mejor de tomar a Lucas bajo su protección, ya que no solo el hombre no envejecía como él, sino que además ignoraba por completo para quién estaba trabajando en ese momento, por lo que sus intenciones no eran sospechosas. Nick, por supuesto, se transfiguró con su disfraz anterior antes de aparecer para agarrar a Lucas. El hombre prácticamente tenía su mandíbula golpeando el suelo después de que Nick lo llevó a la isla Ravenclaw y vio las diversas bestias mágicas que vivían allí casi sin ser molestadas e incluso casi se desmayó cuando apareció la antigua mantícora llamada Seran. Después de instalar a Lucas en la mansión con el frasco especial que el hombre miraba como un tesoro después de tomar un trago de su contenido, Nick regresó a Hogwarts para poner su plan en marcha. Los aurores habían rotado durante los últimos días, por lo que era un grupo diferente en la escuela cuando Nick fue a buscarlos. Iba a hacer una sugerencia sobre cómo recuperar a los rehenes sanos y salvos, pero después de enterarse de que Dumbledore se encargaría personalmente del intercambio de personas, se mordió la lengua. Independientemente de lo que Nick pudiera pensar del hombre como persona, nunca negaría su poder y habilidad. Nick almacenó todos sus efectos personales en el reino antes de dejar el anillo en manos de Dumbledore con un guiño para hacerle saber al anciano que tenía un plan. El campo donde se iba a llevar a cabo el intercambio era completamente plano y ancho, con césped amarillo hasta las rodillas que hacía visible cualquier cambio de fuerzas invisibles. Considerándolo todo, Nick tuvo que admitir que era un lugar perfecto para intercambiar personas por un mago ya que, a menos que el ministerio decidiera repentinamente usar un rifle de francotirador Muggle, la persona podría reaccionar fácilmente ante cualquier ataque que se le presentara. Cuando el grupo apareció en el borde del campo, Nick se tomó el tiempo para sentir la magia de la persona que retenía a los rehenes, pero se sorprendió al descubrir que no solo no eran fríos ni enojados con él, sino que parecían casi respetuosos. Nada de esto le importaba tanto a Nick como la horrible mancha que contenía su magia, que a estas alturas era totalmente inhumana. Este misterioso individuo vestido con una capa negra claramente había usado magias horribles y viles para obtener un poder casi igual al de Snapes. El intercambio de rehenes transcurrió sin problemas con Dumbledore allí y con un fuerte pop. Nick fue aparecido a la fuerza por el individuo encapuchado mientras tenía las manos atadas detrás de él. Habiendo experimentado el método de viaje antes, Nick no tropezó mucho después de aterrizar y estuvo alerta a su entorno. Era una habitación fría y mohosa claramente ubicada dentro de un edificio y tenía exactamente otros dos ocupantes además de Nick y la persona encapuchada que lo arrojó después de aterrizar. Una era una serpiente exótica que parecía una extraña mezcla de pitón y víbora del tamaño de la primera. El otro era un hombre calvo pálido, venoso, con ojos rojos y sin nariz que tenía una fría sonrisa en su rostro, Voldemort. Y así es como finalmente nos encontramos, los últimos verdaderos descendientes de Slytherin y Ravenclaw, ambos en las islas. Si tan solo no hubieras tocado lo que tengo más preciado por encima de todo, tal vez podrías haberte unido a mí mientras construía un mundo nuevo, uno mejor. Dijo Voldemort con una voz débil y ronca que le puso la piel de gallina a Nick. Al menos podía admitir que el hombre era terriblemente espeluznante en persona. Sintió la magia de Voldemort y confirmó la corrupción irreparable y la decadencia que llenaba sus considerables reservas de maná. Te compadezco. Nick dijo honestamente, lo que hizo que Voldemort frunciera el ceño pero esperó una explicación. Nací bajo los efectos de una poción de amor y por lo tanto incapaz de sentirlo por ti mismo, abandonado en un orfanato Muggle donde llegaste a quedar fascinado por tu propio poder y te aficionó a la dominación. Estudiaste en Hogwarts y tenías un gran futuro por delante. Solo para tirarlo a la basura por un intento fallido y patético de alcanzar la inmortalidad. ¡Qué desperdicio! Nick explicó con desdén. La ira brilló en los ojos rojos de Voldemort y visiblemente gruñó Crucio. Apuntó su varita a Nick y gritó. Nick sintió que el hechizo se apoderaba de él y le enviaba un dolor horrible a través de su cuerpo, pero rápidamente forzó la magia con el suyo. Para un mago normal esto era imposible, pero para él simplemente necesitaba poner toda la fuerza de su alma detrás para rechazar la magia con fuerza. No necesitaba una medibruja para entender que esa breve exposición a la maldición era suficiente para freír algunos de sus nervios. Entonces los métodos habituales no funcionarán contigo. Es bueno que haya anticipado esto y me haya preparado en consecuencia. Dijo Voldemort con una mueca fría después de que su hechizo fue detenido, caminó hasta una mesa cercana que había sido cubierta con un paño y la quitó dramáticamente.
Sobre la mesa había varios dispositivos de tortura, todos diseñados para causar el mayor dolor posible. Odio ensuciarme las manos, pero contigo haré una excepción, trata de no romper demasiado pronto, ¿no? Dijo Voldemort sádicamente mientras sostenía una navaja y unos alicates y se acercaba a una distancia de ataque de Nick. Lo que sucedió después podría describirse como un caos, ya que Nick inmediatamente quemó las cuerdas que lo ataban con su magia de línea de sangre y convocó su anillo. Antes de que Voldemort pudiera reaccionar, el anillo negro sin forma apareció en el dedo índice de Nick, y agarró al hombre por la muñeca ignorando la navaja que lo estaba cortando por la reacción de Voldemort. Con otro movimiento, ambos desaparecieron en el reino, dejando tanto a Nagini como a la figura encapuchada sorprendidos y conmocionados, ya que todo sucedió demasiado rápido para interferir. Mientras tanto, Nick y Voldemort aterrizaron sin ceremonias dentro del reino, pero en diferentes lugares según la voluntad de Nick. Extendiendo su mano izquierda, su varita apareció en ella y se estremeció cuando la conexión se restableció antes de apuntar a su herida Episkei. Habló y el hechizo reparador se puso a trabajar cerrando la desagradable herida. ¿Dónde está esto? ¿Qué has hecho? Exigió Voldemort en el momento en que notó lo incorrecto del entorno. El sol era pequeño, no había estrellas ni nubes ni cielo en realidad y la curvatura del suelo era incorrecta, como si la tierra apenas tuviera el tamaño de una casa. Ardamilme o el reino de la avaricia si lo prefieres. Un pequeño mundo de bolsillo que me pertenece y un lugar terrible para que mis enemigos se encuentren. Dijo Nick con calma ya que su victoria estaba garantizada a estas alturas, una vez en el reino, era básicamente Dios, ya que podía manipular la estructura del espacio libremente y reorganizar todo el reino con la misma facilidad. Todo lo que se encontraba en el reino estaba sujeto a sus leyes y reglas. Con un levantamiento de su mano, cientos de flechas doradas volaron desde el suelo y cubrieron el espacio sobre su cabeza en un instante mientras todas apuntaban a Voldemort. Disfruta de tu breve victoria mientras puedas, mocoso, porque volveré para exigir mi venganza. Dijo Voldemort enojado luego de darse cuenta que su situación era desesperada. Nick se rió de eso por un momento antes de explicarle al hombre que estas flechas no solo destruyen el cuerpo sino también el alma y la magia significa que no había resurrección futura para él. Voldemort gritó y se enfureció de miedo y enojo después de escuchar esto, pero Nick dejó caer fríamente su mano y los cientos de flechas descendieron sobre el defectuoso Lich. Voldemort luchó en vano con cualquier hechizo que se le ocurriera, incluido el fuego demoníaco, pero todos resultaron indefensos antes de que el sol disparara una lluvia de flechas. Sin embargo, Nick no desperdició el poder de Voldemort después de su muerte, ya que una vez que fue purificado por las flechas que lo atacaron, le quedó aproximadamente la mitad del maná original que se dispersó libremente en el reino. Gracias a esto, el maná ambiental ahora estaba apenas por debajo del nivel que tenía en Hogwarts. Nick se tomó su tiempo para rearmarse con todos sus artefactos protectores, así como con su varita, y luego abandonó el reino listo para luchar contra Nagini y la figura encapuchada. Sin embargo, para su gran sorpresa, Nagini ya estaba muerta y la figura encapuchada no estaba sola en la habitación. Un hombre de mediana edad con cabello corto y blanco y dos colores de ojos diferentes estaba allí con una sonrisa gentil mientras la figura encapuchada estaba arrodillada detrás de él. Nick se quedó helado al ver esto y palideció inmediatamente ya que reconoció al hombre por viejos recortes de noticias impresos hace más de 50 años. Heller Grindelwald estaba aquí. Cálmate, niña, ni yo ni mi asociado queremos hacerte daño. El señor oscuro habló en voz baja pero con una autoridad que era difícil de ignorar. Nick no se relajó sin embargo sino que estaba preparando cada artefacto defensivo que tenía sobre él. Grindelwald simplemente suspiró después de ver esto. Es bueno que seas cauteloso ya que ese es un rasgo que te llevará lejos en la vida, pero si quisiera hacerte daño, Grindelwald habló pero se detuvo brevemente mientras agitaba su mano y sus rasgos se volvían borrosos como barro y se reorganizaron en una cara con la que Nick se había familiarizado mucho durante el verano. Señor Crumonte. Tuve muchas oportunidades. Terminó de decir con una nueva voz. Por eso parece que no pueden descubrir de dónde te escondes. Nick exclamó al darse cuenta. Grindelwald canceló su transfiguración y se rió entre dientes. Sí, he estado operando delante de sus narices todo este tiempo. Fue decepcionantemente fácil ser honesto contigo sobre lo horriblemente ineficientes que son los aurores después de recibir una cantidad tan lamentable de financiación. No digo que no fue un buen movimiento por parte de Fudge al principio ya que la comunidad realmente necesitaba los fondos en otra parte, pero su error fue no arreglar los fondos después de alcanzar sus objetivos. ¿Sabías que ni un solo auror revisó el restaurante?
¿Durante todo este tiempo? Es decepcionante, por decirlo menos. Dijo casualmente, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué revelarme tu escondite ahora específicamente? Nick preguntó confundido. Porque, por supuesto, era el momento adecuado. Grindelwald dijo señalando su ojo plateado. Vi estas escenas que condujeron a este momento hace meses y comencé a orquestar las cosas para que encajaran perfectamente en su lugar mientras trabajaba hacia mi gran objetivo. Primero coloqué a mi socio al lado de ese hombre y le hice influir lentamente en las decisiones de Voldemort hasta que finalmente logró su propia perdición, o supongo que ese es el caso ya que nunca reaparece en este mundo después de hoy. Explicó honestamente, entonces no puedes ver dentro de ese lugar. Nick dijo entendiendo las pistas que le estaban dando. Ese lugar es un mundo en sí mismo y, por lo tanto, su destino está separado de estos mundos y, por lo tanto, fuera de mi vista. Además, no es como si siempre viera el futuro con este ojo, simplemente me permite vislumbrar ocasionalmente lo que sucederá. Ven o lo que pueda venir. Es por eso que dejé mi confinamiento en Nurmengard, ¿sabes? Vi el futuro que puedes traer y deseé ayudarte en este sentido. Grindelwald explicó cálidamente, mi único sueño desde que tengo uso de razón era ver a los magos liberados de esta prisión autoimpuesta que hemos creado e influir verdaderamente en el mundo. Lamentablemente, los métodos que elegí anteriormente habrían fallado incluso si hubiera ganado ese duelo, de hecho, me enteré solo un año después del evento. Los términos de mi encarcelamiento eran bastante estrictos en el sentido de que no se me permitía salir si tenía alguna idea de gobernar cuando el polvo se asiente. Pero, ¿por qué guiaría a los magos hacia adelante cuando una situación mucho mejor? ¿La opción ya existía? Me preguntaste por qué me rebelé a ti ahora antes. La respuesta es porque mi trabajo en Europa ha terminado y por eso es hora de que deje este lugar hasta que el resto esté terminado. Sin embargo, antes de irme deseaba hablar contigo sin disfraces. Es en este punto sin embargo que les diré preámbulo por ahora ya que Albus llegará momentáneamente. Grindelwald dijo antes de que él y la figura encapuchada desaparecieran con un fuerte pop. Justo cuando el hombre dijo, Dumbledore apareció en una llamarada de fuego con Fawkes mientras su varita estaba lista. Parece que llegas tarde, simplemente te perdiste Grindelwald. Dijo Nick con cansancio haciendo que Dumbledore tuviera una mirada desorientada. Vino aquí pensando que estaría luchando contra Voldemort, pero en lugar de eso, todos los enemigos se habían ido y aparentemente Grindelwald estaba aquí por alguna extraña razón. Así que era bastante comprensible que estuviera bastante perdido en ese momento. Nick no perdió el tiempo explicando lo que había sucedido en el breve período en el que estuvieron separados e incluso proporcionó la varita de Voldemort como prueba. Así que realmente se acabó entonces, supongo que entonces es necesaria una celebración. Aunque solo entre aquellos que están al tanto de su regreso. Dijo Dumbledore con una sonrisa, antes de eso, aunque me vendría bien un poco de ayuda de Madame Pomfrey para arreglar mis nervios, el malvado bastardo usó la maldición Cruciatus sobre mí y frió a algunos de ellos. Dijo Nick mientras mostraba sus manos nerviosas e inestables. Como artesano, Nick sabía la importancia de tener manos firmes y, como resultado, quería que el daño se reparara lo antes posible. Dumbledore asintió seriamente y Fawkes los teletransportó a ambos de regreso a Hogwarts a través del método especial que solo los Fénix podían. Madame Pomfrey se horrorizó al saber que Nick había sido sometido al Cruciatus y le hizo tomar 4 pociones y permanecer los siguientes 3 días en cama en la enfermería. Mientras tanto, Dumbledore de alguna manera logró conseguirle a Nick una medalla de tercera clase de la Orden de Merlín por valentía y autosacrificio que llegó a los titulares ya que era la persona más joven en obtener una medalla. La verdad de la historia era que ya estaba bastante cerca de ganar una medalla con sus anillos de fantasmas corpóreos y este último incidente en el que se entregó para salvar a los rehenes lo empujó a ganársela de verdad. Sin embargo, solo la orden de los miembros del Fénix y algunos otros, como Harry y los amigos de Nick, sabían que Voldemort realmente se había ido. Una vez que Nick fue dado de alta de la enfermería y sus nervios fueron completamente reparados y aclimatados a su cuerpo, se puso a trabajar inmediatamente en la creación de un anillo para Lucas que restauró su magia a la forma en que era antes de convertirse en vampiro y tener algunos beneficios adicionales adjuntos. Para Nick era irónico que el libro que había obtenido hacía tanto tiempo del sistema sobre vampiros tambriélicos, sangre inmortal, ahora le resultara muy útil. Ver el libro brinda detalles sobre las habilidades de varios clanes diferentes de vampiros de ese mundo y después de gastar unos cientos de puntos del sistema, también obtuvo información adicional que solidificó el encantamiento de anillo que iba a hacer en su mente.
Obviamente, ningún asistente suyo debería ser normal, por lo que Nick iba a aumentar las habilidades vampíricas de Lucas a un nivel francamente aterrador. Manipulación fría del clan Volkiar, forma de niebla de Keeril, resistencia al sol de la Maeval. Estas eran las habilidades que pretendía poner en el ring y por eso necesitaba preparativos especiales para lograrlo. Lucas no estaba muy contento con la necesidad de donar unos cuantos litros de sangre cada día hasta igualar toda la sangre de su cuerpo. Nick usó esta sangre para crear un tipo muy específico de sangre plateada que estaba profundamente ligada a la magia de Lucas. Una vez que tuvo suficiente metal, Nick destruyó la sangre restante con disgusto, ya que simplemente hacer estas cosas era incómodamente cercano a la magia oscura. Luego vino la parte difícil del encantamiento donde imbuyó las habilidades del encantamiento. Necesitaba contar con la ayuda de Flitwick con este paso, ya que necesitaba tomar un descanso para cada una de las habilidades que agregó al encantamiento. Aún así, el resultado final fue algo hermoso, ya que era un anillo de metal rojo oscuro brillante que parecía un murciélago batiendo sus alas con las alas conectadas en las puntas para formar la banda. Las estadísticas del ring también fueron muy buenas, ya que el anillo era de grado mítico y alcanzó todos los puntos que buscaba. Anillo. Lorrie, corona nocturna. Grado mítico. Habilidades. Autodimensionamiento, flujo central, resistencia al sol, manipulación del frío, forma de niebla, atado, Lucas, crecimiento. Habilidad mítica. Bendición del murciélago. Otorga al portador la capacidad de transformarse en murciélago a voluntad. Descripción. Una gran creación hecha para otorgar gran poder a un sirviente vampiro. Evaluación del sistema. Un anillo complejo que cambiará la historia y grabará su nombre en el mito creado por un herrero de anillos establecido. Flitwick se sorprendió al saber que su antiguo alumno Lucas se había convertido en vampiro durante sus viajes y agradeció a Nick por tomarlo bajo su protección, incluso si era como sirviente, ya que sabía lo mal que se trataba a los vampiros normalmente. Nick no tenía ninguna razón para mantener el empleo de Lucas oculto a ninguno de los profesores, ya que sabía que ninguno de ellos difundiría la información. En todo caso, después de enterarse de que Lucas se convirtió en vampiro, le agradecerían como lo hizo Flitwick. Por triste que sea, simplemente no tenían los recursos necesarios para garantizar que cada estudiante que pasa por sus aulas tenga una buena vida. Aún así, esto no significa que no esperaran lo mejor y ocasionalmente prestaran algo de ayuda si podían. Con el anillo terminado, Nick partió hacia la isla Ravenclaw sin disfrazarse esta vez, considerando que todavía era de día. Nick no se sorprendió al descubrir que Lucas todavía estaba en la mansión escondido en su habitación asignada. Tengo algunas buenas noticias para ti. Nick dijo mientras entraba a la habitación. Fue bastante divertido ver la confusión en el rostro del hombre para Nick, pero pensó que probablemente debería explicar lo que estaba pasando. Ahora trabajas para mí, lo que viste anteriormente fue simplemente un disfraz que creé para mi viaje al callejón Nocturne. Mi nombre completo es Nicholas Heron Ravenclaw. Dijo con una pequeña reverencia. Lucas quedó estupefacto ante esta revelación y se notó, pero su experiencia como aventurero se demostró cuando se recuperó rápidamente. Nunca acepté trabajar para un niño que todavía está mojado detrás de las orejas, así que aunque me guste la petaca, pasaré gracias. Dijo claramente pensando que Nick era un niño rico mimado y que no quería tener nada que ver con eso. Nick quitó el supresor de su aura y liberó su energía mágica al mismo tiempo y Lucas se congeló. Al contrario de lo que puedas estar pensando, no estoy mojado detrás de las orejas ni soy un niño mimado. He trabajado muy duro por el poder que tengo actualmente y en cuanto a mi fortuna, eso viene con sus propias cargas, ¿lo tengo claro? Preguntó mientras reprimía activamente a Lucas. El vampiro temblaba de miedo instintivo y asintió apresuradamente. Los elfos son seres muy poderosos y Nick ya tenía un poco más de maná que Lucas en su cuerpo. Agregué el peso de cuanto más puro era su maná en comparación con el de Lucas y fue como estar frente a un dragón para el vampiro. La resistencia definitivamente no era lo primero que le vendría a la mente a una persona normal. Nick asintió satisfecho de haber resuelto este asunto. Tal vez no lo sepas debido a las condiciones poco ideales de tu vida hasta ahora, pero soy un artesano bastante conocido aquí en las islas. Por ejemplo, hice ese frasco que tanto disfrutas, así como este anillo aquí. Dijo mientras sacaba el anillo de Lorrie del reino. La mirada de Lucas inmediatamente se fijó en el ring mientras todos sus instintos luchaban contra su razón.
Sus instintos le dijeron que le arrebatara el anillo mientras su razón le recordaba que Nick no era el niño débil e inocente que parecía ser. Una vez que me hagas juramento, no solo te daré este anillo, sino que también te enseñaré mis propias técnicas de elaboración, hechizos e incluso posiblemente te ayudaré a aumentar tu propio poder a un ritmo sorprendente. Nick dijo con una sonrisa tentadora como si fuera un demonio negociando por un alma. La similitud tampoco pasó desapercibida para Lucas como hijo de Mugles, pero tuvo que admitir que estaba muy tentado. ¿Cuáles son exactamente los detalles de este juramento? Preguntó Lucas mientras reprimía sus instintos que confundían su mente. Los términos son muy simples. En primer lugar, no se le permite compartir lo que aprende, escucha o ve mientras trabaja para mí, a sabiendas o no. En segundo lugar, no se le permite ignorar ninguna orden que le dé a sabiendas, siempre y cuando esté dentro de lo razonable. Finalmente debes hacer todo lo posible para aprender lo que te enseño. Eso es todo, simple y limpio como te prometí. Nick explicó con calma. Lucas pensó seriamente en los términos y no pudo ver ninguna sorpresa desagradable escondida en ellos, no por falta de intento, fíjate. Está bien, puedo aceptar esos términos, pero para ser claro, dudo que tenga mucho talento en lo que respecta a la elaboración. Lucas dijo honestamente. No decidí tomarte bajo mi mando como sirviente y asistente por tu talento sino por tu personalidad frente a tu terrible situación. Cuando muchos habrían caído en magias oscuras y atacado a otros para sobrevivir, elegiste lo más duro pero más en cambio, es puro camino de robo. No puedo decir que no tuvieras mejores opciones, pero sé con certeza que también eran bastante malas. Nick explicó honestamente. Con eso resuelto, Nick selló el trato con un juramento inquebrantable de Lucas, lo que provocó que apareciera un tatuaje mágico permanente de una cadena negra en su muñeca. Nick le arrojó el anillo al vampiro después de eso y Lucas lo deslizó en su dedo anular antes de tambalearse en su lugar cuando hizo efecto. ¿Por qué ya estoy tan cansado? Lucas preguntó asustado mientras jadeaba pesadamente. Porque hasta ahora todo tu maná ha estado en un solo sistema circulatorio que eran tus circuitos mágicos o tu sangre en el caso del vampirismo. Sin embargo, gracias a ese anillo, tu núcleo de maná ahora está suministrando maná a ambos al mismo tiempo, por lo que estás operando a la mitad de tu magia normal en este momento. Necesitarás algunas semanas antes de que tus reservas crezcan para adaptarse a esta mayor demanda. Maná en tu cuerpo. La buena noticia es que gracias a poder obtener maná de tu dieta, solo es este tiempo en lugar de los meses o años que normalmente hubiera tomado. Nick dijo con una sonrisa. Maldita sea, todo esto apesta y tengo que lidiar con eso durante varias semanas. Lucas se quejó luego de estabilizar su respiración, se volverá más manejable con el tiempo, pero por ahora deberíamos centrarnos en las habilidades de tu nueva línea de sangre. Nick dijo con una sonrisa. ¿Habilidades de línea de sangre? Lucas preguntó confundido. Después de todo, era hijo de Mugles y, como tal, no tenía nada más que el de ser convertido. Oh, sí, probablemente debería haberlo mencionado, pero dado que usé tu sangre como parte integral de la creación de ese anillo, sus poderes están, por extensión, ligados a tu línea de sangre mientras lo usas. En términos simples, en este momento puedes ser considerado el progenitor de un tipo completamente nuevo de vampiro. Nick explicó con una sonrisa. Lucas quedó estupefacto después de escuchar esto, ya que sabía exactamente lo que eso significaba después de haber sido vampiro durante estos últimos años. La mayoría de los vampiros eran parte del linaje original que no tenía ningún poder especial. Los progenitores de las otras líneas de sangre eran originalmente magos que tenían poderes especiales antes de convertirse y, como tales, aquellos a los que se convirtieron heredaron esos poderes. Estos linajes especiales de especialidad única fueron llamados vampiros nobles excedidos. Los que dirigían los clanes principales pertenecían a esta categoría o a la categoría incluso superior a la que se llamaba simplemente realeza. Los vampiros reales fueron lo que sucedió cuando los vampiros nobles excedidos se convirtieron en magos con diferentes habilidades de linaje que ya atravesaban al menos 4 generaciones diferentes. Esto resultó en un vampiro con no menos de 5 habilidades de linaje diferentes o un miembro de la realeza como se les llama. Estos títulos no estaban relacionados con los que un vampiro obtenía con la edad y el poder, pero aún así tenían un gran impacto en la comunidad vampírica. Los vampiros reales eran, como su nombre sugiere, realeza entre los vampiros y, como tales, tenían una muy gran autoridad. En este momento solo había una línea de vampiros reales que habían sido coronados no hace mucho tiempo históricamente hablando, la línea real de Tepes.
Creado hace poco más de 500 años por nada menos que el propio Vladimir Tepes, la realeza de Tepes ha ejercido dominio sobre la sociedad vampírica todo este tiempo. Desafortunadamente, no había nada más que un vampiro real, ya que después de que se integran más de 5 habilidades en la línea de sangre, solo 5 se manifestarán en un solo vampiro. Entonces, aunque en teoría el linaje real de Tepes tiene casi 20 habilidades, sus miembros solo muestran 5 por miembro. Lucas tuvo suerte porque la mujer que lo convirtió era una noble nata que lo encontraba atractivo y como tal deseaba poseerlo. Sí, uno podría nacer vampiro si ambos padres fueran vampiros. En estos casos, los vampiros natos tienen diferentes formas de ver el mundo y las hembras son exigentes con sus parejas. Lamentablemente, esto significa que cuando encuentran a alguien que aprueban, pueden volverse manipuladores y crueles para poseer a la pareja elegida. En el caso de Lucas, él llamó la atención de una vampiresa y ella lo manipuló para que eventualmente se acostara con ella, momento en el que probablemente aprovechó su mente nublada por la lujuria para que él bebiera su sangre. Después de eso, todo lo que le quedaba era hundir sus colmillos en él y hacer circular su magia de sangre usando la sangre que él bebía como medio. En ese momento no necesitaba ocultarle quién o qué era. Ella era prácticamente su única opción real en cuanto a continuar viviendo una vida normal y decente después de eso, que era la única razón por la que lo soltaron tan fácilmente. Con el tiempo, su obstinada negativa a unirse a ella se verá desgastada por la dureza de sus condiciones de vida y ella obtendrá su premio, y los años que esto le lleve no significarán nada para ella. Por supuesto, ese ya no era el caso ya que Nick básicamente había resuelto todos los problemas que Lucas habría tenido en ese momento e incluso había elevado su posición en el mundo. Después de todo, sería la segunda persona en el mundo en saber y comprender verdaderamente cómo crear y encantar cosas como lo hace Nick. Esto ni siquiera incluía el hecho de que podía ser considerado un subordinado de la casa Ravenclaw y, como tal, a pesar de ser un vampiro, era bastante poderoso desde un punto de vista político. Esa vampiresa sin duda notaría este cambio drástico en la situación de Lucas por parte de sus espías y se pondría furiosa. Solo porque no le importaría esperar unos años hasta que Lucas se desmoronara bajo la presión no significaba que no lo estuviera vigilando ya que después de todo no sería bueno que muriera o se refugiara con algún otro clan de vampiros. De hecho, Nick estaba seguro de que ella ya sabía que Lucas había sido secuestrado por un mago y su elfo doméstico y probablemente estaba tratando de descubrir quién era ese mago. Bromas sobre ellos por no darse cuenta de que era un disfraz. Pensó Nick divertido, honestamente, no había manera de conectar esa forma con Nick ya que el único caso atípico era Dottie y distinguir un elfo doméstico de otro era estúpidamente difícil. Según los estándares normales, eran criaturas feas con piel arrugada y orejas enormes, todas tan delgadas como ramitas. También rara vez nacían con características fácilmente identificables que los diferenciaran del resto y solo en los pequeños detalles se los podía distinguir. Dottie, por ejemplo, tenía un conjunto de arrugas en la cara que eran únicas y que le permitieron a Nick identificarlas. Entonces, ¿qué tipo de habilidades de línea de sangre tengo ahora además de la que ya tenía? Preguntó Lucas con curiosidad. Puedes convertirte en niebla, controlar el frío hasta cierto punto, caminar libremente bajo el sol y convertirte en un murciélago. Por curiosidad, ¿cuál era tu habilidad original? Nick preguntó después de enumerar las nuevas habilidades. Podía respirar bajo el agua. Ni siquiera era tan útil ya que soy pésimo nadando. Lucas dijo honestamente. Ah, una habilidad mundana, sin duda, pero una habilidad al fin y al cabo. Nick dijo asintiendo con comprensión. Entonces puedo salir a caminar sin toda esta tela extra y no tener que preocuparme de que mi piel se cubra de ampollas en 5 minutos. Lucas preguntó 2 veces comprobando, en teoría eso es lo que debería hacer, sí. Nick dijo asintiendo. Entonces tendrás que disculparme por un momento, he extrañado muchísimo sentir el calor del sol en mi piel durante estos últimos años. Dijo Lucas y rápidamente se quitó el abrigo grueso y la capucha antes de salir de su habitación y dirigirse al pasillo de la mansión. El sol estaba empezando a caer pero todavía había mucha luz entrando por las ventanas así que tentativamente extendió su mano medio esperando dolor pero todo lo que sintió fue calidez cuando la luz del sol tocó su mano. No lloró ni nada dramático por el estilo, pero sonrió ampliamente antes de salir a la luz con un cómodo suspiro. Nick no lo interrumpió a pesar de querer ver las otras habilidades en acción para asegurarse de que fueran tan buenas como esperaba. Estaba seguro de que no serían decepcionantes en absoluto, pero no era un gran fanático de hacer conjeturas sobre cosas como esta.
Lucas finalmente se cansó de estar parado bajo la luz del sol y recordó que Nick todavía estaba allí. Lo siento, todavía necesitábamos repasar las otras habilidades, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa incómoda. Manipulación en frío, forma de niebla y transformación de murciélago para ser específicos, recordó Nick y Lucas asintió. La manipulación en frío aparentemente agotaba muchísimo el maná, ya que Lucas apenas la aprovechó antes de que sus reservas de maná cayeran bruscamente. En opinión de Nick, la forma de niebla en realidad estaba horriblemente rota, ya que Lucas podía convertir partes específicas de su cuerpo en niebla y casi no se veía afectado ni por los ataques físicos ni por la mayoría de los hechizos. Sin embargo, tenía una debilidad en la forma de dispersión, ya que usar magia para provocar un vendaval dispersó la niebla temporalmente. La transformación del murciélago costó una gran cantidad de maná y convirtió a Lucas en un pequeño murciélago de pelaje carmesí. Después de eso, pasó el tiempo y Nick se abstuvo de enseñarle a Lucas cualquier artesanía, pero le asignó varios libros sobre teoría pura y conceptos básicos de la herrería para estudiar. Llegaron noticias comprobando lo que dijo Grindelwald sobre que él abandonó Europa como un pueblo en África fue sacrificado. Según mis cálculos, debería tener aproximadamente 2 años antes de que comience el reinicio y luego unos cuantos después hasta que Zeus aparezca con Hefesto y Hestia, así que después de graduarme es cuando debo empezar a estar atento a los dioses. Nick pensó seriamente. Nick prácticamente dejó a Lucas en paz durante el siguiente mes, excepto el control ocasional para asegurarse de que el vampiro no tuviera ningún problema para memorizar la información. Durante este período se había familiarizado mucho con el encantamiento de los anillos de protección. Hasta el punto de que podría tocar ligeramente un anillo una vez y completar el proceso de encantamiento con solo una pequeña cantidad de su energía perdida para alimentar el encantamiento. Esto había provocado que su total diario se disparara de 240 a casi 500 cada día. Si se tuvieran en cuenta los anillos que había hecho anteriormente, Nick estimaba que solo necesitaría alrededor de 1 año para cumplir con el mínimo necesario para completar la misión. Desafortunadamente, sabía que esto era lo más rápido que podía crear los anillos, ya que ahora sus reservas de energía lo frenaban. Afortunadamente, esperaba que este problema se solucionara pronto durante el próximo ritual. Una vez aclarado esto, Nick había centrado su atención principalmente en sus estudios con grandes efectos. Terminó todo el trabajo de hechizos del 5.º año y ahora estaba comenzando el 6.º año, esto no quería decir que no fuera mucho más hábil que un estudiante que comienza el 6.º año ya que, a diferencia de la mayoría, Nick no olvidó la información del año anterior para concentrarse en las cosas nuevas. La triste realidad fue que el plan de estudios de Hogwarts estaba perfectamente diseñado para crear magos poderosos y hábiles, pero el problema era que para que funcionara, los estudiantes debían recordar y practicar los conocimientos antiguos además de los nuevos. Era como construir una torre donde lo que se colocaba era el cimiento o la base sobre la que se construía el resto. Al olvidar esas cosas, los cimientos se pudrieron, limitando así la altura a la que se podría construir la torre mediante métodos convencionales. Sin embargo, Nick se centró en mantener su base fresca y fuerte, haciéndolo mejor que aquellos con una base podrida. La única persona en su grupo de edad que se le acercaba en términos de fundamento era Hermione, ya que tenía una sed insaciable de conocimiento y estudiaba conocimientos de años superiores e incluso temas que simplemente no se enseñaban en las clases. Esto la llevó a ser absolutamente flexible en lo que podía hacer según la situación en la que se encontraba. Lo único que irritó a Nick de ella fue que nunca se dedicó por completo a un solo tema una vez que sintió que tenía un buen conocimiento de los conceptos básicos de él. Sin embargo, el último día de enero algo cambia para Nick, esa fue una ocasión trascendental. Finalmente descubrió cómo poner una versión débil de cualquier tipo de encantamiento en un material orgánico usando el estilo Celebrimbor. Si bien esto lo excitó, también lo frustró muchísimo, ya que honestamente era algo simple en lo que no había pensado hasta ahora. Mira, hasta este punto había estado pensando en el encantamiento como algo extraño y como resultado la magia fue rechazada incluso si el encantamiento era compatible con el material, fue solo gracias a un momento de inspiración mientras veía a Ron comer un sándwich que lo descubrió. Los ingredientes del sándwich tampoco formaban parte del sándwich originalmente, pero aún así trabajaron juntos para mejorar el sándwich cuando se juntaron.
Así cambió su forma de pensar al agregar el encantamiento y descubrió que apenas funcionaba para permitirle colocar cualquier encantamiento que quisiera que fuera débil sobre cualquier material orgánico. Con esto estoy un paso más cerca de encantar mi varita con este estilo de encantamiento y con el que la hace funcionar en este momento, Nick pensó con una sonrisa. Luego centró su atención en mejorar la fuerza de los encantamientos que podía colocar en materiales orgánicos, ya que quería llevarlos a su estándar actual con metal. Sin embargo, al igual que antes, esto fue muy lento y sabía que tomaría mucho tiempo o un momento de inspiración lograr otro avance en esto. El propio Celebrimbor no fue de ninguna ayuda en ningún aspecto para los experimentos de herrería orgánica, ya que estaba aprendiendo el tema al mismo tiempo que Nick. Nick era un digno sucesor en lo que respecta al viejo elfo, ya que no solo alcanzó su propio nivel de habilidad sino que incluso había ampliado el estilo un paso adelante en una nueva dirección. Algo interesante que sucedió fue que Steve había perdido una cantidad considerable de peso gracias a que Nick le pasaba regularmente un poco de la poción de entrenamiento. El pequeño ladrón no era de ninguna manera musculoso ni nada parecido, pero había vuelto al peso y la salud normales de su especie, lo cual fue un alivio para Nick. No fue tan difícil recuperar la salud de Steve, ya que era fácil engañar a la obstinada criatura para que hiciera ejercicio. Todo lo que Nick tuvo que hacer fue transformar en oro una bola inatrapable de los gemelos y luego soltarla frente al escarbato. Fue impactante lo motivado que puede estar un escarbato cuando existía la perspectiva de un botín. Los gemelos ya habían perfeccionado la pelota, por lo que la única forma de conseguirla después de que fuera lanzada era el hechizo de desactivación. Steve parecía medio muerto cuando Nick recuperó la pelota después de perseguirla por todo el taller. Nick pasó todo febrero trabajando para mejorar su capacidad de encantar materiales orgánicos y había logrado un progreso muy pequeño. Como antes, todavía estaba lidiando con una gran cantidad de rechazo por parte de los materiales que necesitaba resolver. Por otra parte, su progreso con los libros de sexto año iba bien ya que ya los había memorizado y ahora estaba en el paso de practicar el material para integrarlo sin problemas. Mientras eso sucedía, se aseguró de ejercer su maná hasta el agotamiento todos los días para que creciera más rápido. Solo tenía hasta los 17 años antes de que su maná dejara de crecer al ritmo actual y quería aprovechar al máximo este beneficio mientras pudiera. En ese momento estaba aproximadamente al nivel de alguien que rara vez practicaba magia después de graduarse durante un par de años. Según su estimación, debería alcanzar el nivel 2 en niveles de maná después de someterse al ritual en 2 meses más. Además de que su cumpleaños se acercaba y a diferencia del año pasado sus amigos no iban a permitir que lo ignorara este año, afortunadamente, el cumpleaños de Ron fue solo un día aparte del de Nick, por lo que no pudieron hacer todo lo posible como querían, ya que eso sería injusto para uno de ellos. Aparte de eso, para Nick todo era normal, aunque planeaba recolectar el metal estrella que sus artículos habían acumulado hasta ahora, ya que debería ser mucho más de lo que necesitaba para la forja de Atronach. Nick estaba seguro de que no había nada como tener demasiado metal para trabajar, pero necesitaba aumentar el tamaño del reino para almacenarlo todo. Dumbledore había estado ayudando con esto suministrando objetos mágicos espaciales que el reino devoraba para aumentar de tamaño. El planeta realmente no había crecido, pero el espacio vacío a su alrededor se había expandido considerablemente hasta el punto que Nick estaba seguro de que podría caber una pequeña montaña en el anillo. Sin embargo, su plan para expandir el planeta era muy simple, ya que comenzó a hacer viajes regulares al bosque prohibido. Las colinas aleatorias y los árboles muertos en el bosque fueron devorados por su reino y descompuestos en materiales básicos como carbono, sílice y calcio que construyeron su planeta trozo a trozo. Además de confundir muchísimo a los centauros y criaturas mágicas que vieron las consecuencias de que esta tierra se apoderara del bosque, no sufrió ningún daño. Al parecer, Nazgûl había descubierto que también podía controlar su tamaño hasta un punto durante el último mes que le permitía volver al tamaño de un perro grande. Sin embargo, su verdadero tamaño seguía aumentando ya que las almas de las acromántulas que comía regularmente eran un combustible denso para ella e impulsaban su crecimiento. Sus llamas del purgatorio también se estaban volviendo más poderosas a medida que la calidad del combustible de su nueva dieta había aumentado. Nick ya había cambiado la semilla anterior en el horno por esta versión de mejor calidad. Aún así, eso no cambió el hecho de que el verdadero tamaño de Nazgûl ahora era del largo de 2 caballos grandes menos su cola y también un poco más alto. Una ventaja única de este gran tamaño era que ahora se podía montar, lo que resultaba sorprendentemente cómodo.
Sus plumas eran suaves y gracias a los cuernos de su cabeza era casi imposible sentir la presión del viento. En una nota no relacionada, Lucas finalmente había terminado de memorizar los libros que Nick le había dado y estaba listo para comenzar a aprender más cosas prácticas. Nick tuvo que tomarse una semana para explicar los diferentes tipos de metales así como sus propiedades tanto mágicas como mundanas. Preparó una pequeña muestra de cada uno de los metales que tenía a mano para que Lucas tuviera algo tangible que le ayudara a recordar toda esta información. Más allá de eso, Nick pasó todo el mes sin incidentes hasta que llegó su cumpleaños el 2 de marzo, justo después del cumpleaños de Ron. Ron recibió regalos de todos en forma de dulces o obsequios de broma que tomó con calma y una sonrisa feliz. Nick se despertó como de costumbre en su cumpleaños y se limpió antes de sentarse en la sala común y trabajar en sus cálculos de aritmancia para los cambios del ritual en Imagi. En su opinión, había hecho un progreso bastante bueno, ya que ya estaba en su 85º intento de lograr el éxito en sus predicciones. Los 84 intentos anteriores habían terminado en fracasos cada vez más catastróficos que lo convirtieron en algo más parecido a un hombre lobo que a un animago mágico. Aún así, estaba cada vez más cerca de tener éxito, momento en el que podrá obtener una opinión externa sobre sus cálculos para ver si son correctos. La primera de sus amigas que bajó de los dormitorios fue, como siempre, Hermione. «Feliz cumpleaños, Nick», dijo con una brillante sonrisa después de verlo. «Sigo diciéndoles que no es gran cosa, es solo otro día más para mí». Nick dijo con un suspiro. «Tonterías. Es tu cumpleaños y eso siempre será un gran problema. Al ritmo que vas, podría convertirse en una festividad mágica». Dijo con una broma al final, uff. Ni siquiera bromeé sobre algo así, creo que me moriría de vergüenza todos los años si eso sucediera. Nick se estremeció ante la idea. Era una persona bastante reservada, por lo que la idea de que el mundo entero celebrara su cumpleaños le provocaba escalofríos desagradables. ¿Te lo habrás hecho a ti mismo, honestamente? ¿Cuántos milagros locos tienes flotando en esa cabeza tuya? Hermione preguntó con envidia. Más de lo que debería, pero menos de lo que piensas. Nick dijo crípticamente. Hermione simplemente puso los ojos en blanco ante esa respuesta, ya que era el tipo de respuesta vaga que él solía dar cuando no quería responder. Aproximadamente una hora después, Ron y Harry bajaron las escaleras hacia el dormitorio de los chicos y Nick sacudió la cabeza ante lo cansado que parecía Ron. Para ser justos, Ron no era una persona mañanera, así que no se le podía culpar exactamente por ello. «Feliz cumpleaños, Nick». Harry saludó con una sonrisa lo que dijo. Ron dijo con un gran bostezo. «Ya que todos están despiertos, vayamos al gran salón y tomemos un desayuno antes de que todos tengan que ir a clase», dijo Nick mientras guardaba su libreta cubierta de números y símbolos. Se encontraron con Luna, Daphne y Tracy en el camino al gran salón y una vez más le desearon a Nick un feliz cumpleaños. El desayuno era un asunto sencillo con los alimentos ricos en proteínas estándar que a la gente en Inglaterra le encanta por las mañanas. Desafortunadamente, a Nazgûl no se le permitió participar ya que, dado su verdadero tamaño, limpiaría toda la mesa de Gryffindor y luego pediría más. Nick todavía le dio una muestra de los alimentos que quería, pero en su mayoría eran solo bocadillos para mantenerla feliz. Prometió que eventualmente descubriría cómo hacer una versión de pan lembas que para ella supiera a tocino, pero que era un proyecto para más adelante. Las clases comenzaron poco después del desayuno, por lo que Nick se dividió con sus amigos durante las siguientes horas y se concentró en sus cálculos durante este tiempo. Aproximadamente a la mitad de ese tiempo, Elena flotó a través de la pared. «Esta vez decidí saltarme la puerta», Nick dijo con una ceja levantada. «Los viejos hábitos tardan en morir», Elena dijo encogiéndose de hombros antes de revisar sus cálculos. «Te equivocaste en esta parte, debería ser un 6», dijo mientras señalaba un 9 en medio de su trabajo. Se maldijo a sí mismo cuando vio que ella tenía razón y procedió a borrar todas las fórmulas y trabajos posteriores a ese punto, ya que habían sido contaminados por ese error. Los errores significaban un resultado horrible cuando se implementaron los cambios en el ritual, por lo que nada menos que la perfección sería suficiente. Cuantificar algo era fácil siempre que fuera algo estático como lo eran los fenómenos mágicos. Gracias al trabajo previo de Elena, Nick también tenía la cuantificación de su raza, por lo que todo lo que quedó fue la modificación real del ritual. A pesar de eso, fue terriblemente difícil incluso con el conocimiento que tenía en ese momento, por lo que era de esperar que fallara muchas veces. «Feliz cumpleaños, por cierto».
¿Has elegido todos los ingredientes para el ritual hasta ahora? Elena preguntó seriamente. Nick asintió pero no compartió los detalles de qué exactamente iba a usar como sacrificio. En primer lugar, porque honestamente no era información que ella necesitara saber y porque podría intentar convencerlo de que guardara parte de ella si él se lo decía. Para ser justos, Nick sabía que probablemente estaba desperdiciando más que un poco las partes que eligió usar, pero el ritual especificaba que la rareza y el poder de la criatura cuyas partes se usaban afectaban el gran impulso que recibía del ritual. Quería el mejor aumento posible en sus reservas de maná, por lo que estaba usando una parte única en el mundo, como el corazón de un daedra. El resto de las piezas, aunque ciertamente extremadamente raras, probablemente tenían otras iguales en algún lugar del mundo. Incluso los cuentos de Erpo el Asqueroso nunca dicen que su basilisco estaba muerto o asesinado, simplemente que guardaba sus tesoros y destruyó accidentalmente su Horcrux. Por lo que Nick sabía, esa antigua serpiente mágica todavía podría estar viva en algún lugar como un ingrediente aún más poderoso que la serpiente de 1000 años que había matado en la cámara. Hablando de la cámara, Nick no pudo evitar recordar la decepción que sintió por la misión que completó. Los 2 artículos que recibió fueron un libro sobre trolls que en su mayoría eran solo conjeturas y un par de tenazas de acero. Los puntos estaban acumulados como el resto y el material era un bloque de hierro de todas las cosas, era exasperante por decirlo menos. Nick sacudió la cabeza para deshacerse de ese tema, ya que pensar en ello le enojaba. En teoría, el ritual debería colocarme firmemente en el siguiente nivel en lo que respecta a maná, por lo que mi control necesitará ser entrenado después, pero no debería ser un gran problema. Dijo Nick y Elena pareció satisfecha con su respuesta. ¿Qué pasa con Nazgûl? Como tu familiar, es de esperar que el impulso repentino pueda afectarla también a través de tu vínculo. Dijo Elena seriamente, no estoy 100% seguro de cómo le afectará, pero supongo que simplemente crecerá un poco o se fortalecerá un poco, pero el cambio debería ser menor de cualquier manera. Nick dijo que no estaba particularmente preocupado por eso. ¿Por qué habría de hacerlo cuando cualquier efecto que se produzca en Nazgûl sería positivo? Cuanto más poderosa fuera ella, mejor para él, ya que estará a su lado cuando se enfrente a Zeus en el futuro. Por lo que entiende de la advertencia de Cronos, Zeus debería ser un ser de nivel 7 o posiblemente 8. Nick teorizó esto basándose en el mito de cómo exactamente tanto Cronos como su padre fueron derrocados. Cronos derrocó a su padre con la ayuda de varios otros titanes y Zeus, a su vez, derrocó a Cronos con la ayuda de otros dioses. Esto significaba que, en un tamaño de 1 a 1, Cronos debería estar 1 o 2 niveles detrás del ser de nivel 9 que era su padre, mientras que Zeus, en teoría, debería ser el mismo. Según el mito, Zeus no había buscado mayor poder después de obtener hegemonía, por lo que debería estar en el mismo nivel que en ese momento. Sin embargo, Nick se deshizo de esos pensamientos mientras se concentraba en rehacer sus cálculos bajo la atenta mirada de Elena. Sin embargo, muy pronto llegó el momento de que sus amigos salieran de clase y él tuvo que enfrentar la horriblemente cursi experiencia de cumpleaños que prepararon. Recibió regalos de dulces al igual que Ron, pero a diferencia de Ron, se vio obligado a soportar como sus amigos e incluso Flitwick compartió momentos memorables que tuvieron con él. Harry se había propuesto exponer con gran detalle el primer viaje que tuvieron al Callejón Diagon. Nick estaba avergonzado por su comportamiento durante ese tiempo, ya que parecía un idiota tímido y asustado en ese momento ya que intentaba evitar la atención. Harry era una persona muy perspicaz para horror de Nick en este caso, ya que su amigo compartió todos los puntos vergonzosos del viaje. Sin embargo, fue aún peor en los casos de Daphne y Tracy, ya que señalaron lo peligrosamente cerca que había estado de coquetear cuando las conoció a ambas. Luna ingenuamente señaló cómo Nick parecía favorecerla sobre todos los demás y él palideció. Nick estaba seguro de que los demás sabían que ella probablemente no estaba consciente de lo que estaba insinuando, pero no tuvo ningún problema en burlarse de él por eso. No hace falta decir que Nick tuvo un cumpleaños maravilloso considerando todos los aspectos. Los elfos domésticos de Hogwarts también tenían órdenes permanentes de entregar un trozo de pastel de cumpleaños a cada persona durante su cumpleaños, por lo que él también lo recibió. Curiosamente, los elfos personalizaron el pastel para cada persona individualmente, por lo que el tipo de pastel difería de persona a persona. A Nick, por ejemplo, le encantaban las comidas ácidas o ácidas y, como resultado, recibió una tarta de queso con limón y mermelada de cereza negra encima. Después de su cumpleaños, Nick esperó unos días antes de viajar al espacio para recuperar su cosecha acumulada.
No le sorprendió que cada una de las canicas tuviera ahora el tamaño promedio de una mansión. Desafortunadamente, la mayor parte de ese tamaño provino del material adherido al metal de la estrella y no del metal en sí. Después de colocar cada una de las colecciones masivas en el reino, Nick alimentó el reino con cualquier cosa que no fuera valiosa para él para impulsar su crecimiento. Esto era lo que consistía en la mayoría de las cosas recolectadas y al final lo dejó con suficiente estrella de metal para crear una estatua de caballo de tamaño natural si así lo deseaba. También obtuvo una cantidad decente de otros metales raros como tritio y ferrita de hierro hiperdensa que se mezclaron con el metal estrella. El reino separó fácilmente estos metales y dejó solo lo que Nick quería. No perdió tiempo en derretir los metales que estaba usando para crear la forja en su horno y mover el metal fundido a los moldes muy grandes que preparó hace mucho tiempo mientras se enviaba el siguiente lote de metal al horno. Honestamente, parecía un flujo interminable de metal líquido brillante flotando en el aire y dentro de los moldes hasta que se llenaron. Los moldes ahora completos fueron enviados a su reino inmediatamente ya que no quería tener que explicar para qué servían si alguien los veía. Durante el mes siguiente, Nick talló cuidadosamente una pequeña porción de los párrafos de runas daédricas que necesitaba en los enormes anillos, poco a poco. De lo contrario, pasó la mayor parte de su tiempo mejorando sus habilidades con los hechizos de la escuela o forjando anillos de protección. Su mejora con los hechizos escolares se había ralentizado ya que los materiales de sexto y séptimo año eran los más complicados que se enseñaban en Hogwarts. Lo especial de estas clases era que para tomarlas en realidad había que tener cierto nivel de nota en esa materia. La calificación aceptada difería de una clase a otra, pero el director era el mismo. Hace tiempo que Nick había adquirido las habilidades requeridas en las materias, por lo que no fue un problema para él conseguir los materiales para el autoaprendizaje de los profesores. La mayoría de ellos se sorprendieron al ver lo rápido que había dominado los hechizos y conocimientos del año anterior después de ser exento, pero todos estuvieron de acuerdo en que era claramente el curso de acción correcto. Hermione trató de molestarlo para que le dejara ver los libros de texto de último año ya que necesitabas una de tres cosas para tener acceso a ellos normalmente. El primero fue el permiso de un profesor para esa materia que tenía Nick. El segundo era tener 17 años o más, ya que en ese momento eras un estudiante de último año y básicamente te considerabas un adulto. Sin embargo, la última opción era adquirir los textos a través de canales ilegales. De hecho, dichos canales incluían intentar obtenerlo de un estudiante de un año superior o de alguien que lo adquirió legalmente. También había una buena razón para estas restricciones, ya que impedían que cualquier persona sin el nivel adecuado de habilidad las intentara y tuviera que lidiar con las consecuencias si fallaban. Nick estaba absolutamente seguro de que Hermione no era capaz de hacer la mayoría de estos hechizos y técnicas en ese momento y que si los intentaba podría morir, eso sí tenía suerte. Entonces, a pesar de sus repetidos intentos de obtener acceso a los textos, se le negó rotundamente. Aún el último día del mes de marzo, Nick dio los toques finales a la configuración del anillo de forja a Tronach y revisó 4 veces su trabajo en busca de errores, pero quedó satisfecho al no descubrir ninguno. Punteado. Llamó después de abandonar el reino. Con un pop. Su sirviente parecía ansioso y listo para servir. ¿El señor ha llamado a Dottie sobre la situación de las Banpres?, preguntó su sirviente con curiosidad. No en este momento en particular, pero si ha hecho algún movimiento importante, hágamelo saber de inmediato. Nick respondió seriamente. Había estado haciendo que Dottie estuviera atenta en secreto a los movimientos de Banpres, ya que probablemente estaba muy infeliz en ese momento. La mujer solo ha estado buscando al señor Lucas hasta ahora, maestro, pero Dottie ha notado un aumento en la agresión entre aquellos que envió a buscarlo. Su sirviente proporcionó y él asintió en comprensión. Manténme informado de la situación. Por ahora, necesito que me lleves a la mansión. Nick ordenó y su elfo doméstico se movió con entusiasmo para obedecer. Hace tiempo que Nick había limpiado la sala de tortura de la mansión y decidió usarla como ubicación de la forja, ya que era mucho más resistente que la mayor parte de la mansión debido a su propósito previsto. Nick no tenía la intención de llevar prisioneros para torturarlos, por lo que la habitación fue reutilizada para albergar la forja, ya que las cosas que fabricaba la forja podrían ser bastante volátiles al principio. Los Atronachs eran construcciones mágicas y, como resultado, no intentaban mantener intacto su entorno cuando nacían por primera vez. Nick necesitaría ordenar a las cosas recién creadas que se contuvieran antes de permitirles salir de esta habitación.
Sin embargo, eso fue para más tarde, ya que en ese momento Nick comenzó a sacar los anillos individuales de la forja del reino y colocarlos en su lugar en el centro de la habitación. A primera vista, la forja ahora instalada parecía varios anillos grandes colocados uno dentro del otro por tamaño cubiertos de densas runas de aspecto irregular. Pero cuando Nick tocó con su varita el anillo más grande que estaba en la parte más externa de la configuración y vertió allí toda su reserva de maná, esto cambió. Todos los anillos comenzaron a zumbar y a flotar en el aire mientras las runas brillaban con un azul brillante. Nick notó que la cantidad de maná que usó apenas fue suficiente para activar la forja, pero ni mucho menos para usarla. Esto no le molestó porque ya había predicho que esto sucedería usando pistas de contexto sobre el mundo en el que se originó la forja. Nirn era un mundo que estaba positivamente empapado de maná hasta el punto de que se habían registrado criaturas mágicas manifestándose desde el aire, como era el caso de los espectros de hielo. Obviamente, los encantamientos y la magia de un lugar así probablemente no funcionarían con extrema eficiencia en mente como lo hicieron los procesos mágicos de este mundo. Nick ya había tenido eso en cuenta cuando estaba modificando el esquema original de la runa diseñada para la fragua. Su versión era mucho más eficiente que la original, pero incluso entonces era una pérdida absoluta de maná de grandes proporciones usar la forja. Afortunadamente, había tenido esto en cuenta e hizo que Doki y Lucas colocaran piedras rúnicas daédricas en el borde de la isla durante el último mes. Cada piedra rúnica sirvió como una especie de recolector de maná y foco que atraerá el maná y lo confinará a la isla, aumentando enormemente la densidad de maná. Sin embargo, el paso final de su plan fue colocar la piedra angular de este conjunto de piedras rúnicas en el centro de la mansión para que la mayor parte del maná suelto se concentre allí. Por el momento las piedras rúnicas no estaban activas, pero no dudaba en absoluto que una vez que comenzara a activarlas crearía una gran conmoción. Después de todo, todos los instrumentos de detección de maná en el mundo probablemente registrarían el flujo masivo de energía dirigido a un solo lugar. Por supuesto, se estabilizaría en un corto periodo de tiempo, pero Nick aún tenía que preocuparse de que la gente descubriera dónde estaba la isla antes de que lo hiciera. También tomó esto en cuenta y agregó una función de activación retardada de diferentes tiempos a cada una de las piedras rúnicas. Esto significaba que, aunque todas se activarían en el momento en que lo hiciera la piedra angular, pasaría un tiempo antes de que cada piedra comenzara a absorber maná. Este retraso fue lo suficientemente largo como para engañar a todos, excepto a los instrumentos más sensibles, para que no lo notaran. Para personas como Luna, que podrían sentir el maná de alguna manera, notarían que fluye en una dirección diferente y probablemente lo ignorarían. Entonces, cuando Nick activó la piedra angular en el centro de la mansión, se relajó. Originalmente había querido usar su reino para la forja, pero tuvo una chispa de iluminación y se dio cuenta de que en realidad era más probable que lo descubrieran allí y se establecieran en la isla. Se necesitaría aproximadamente un mes en total para que las piedras rúnicas funcionaran completamente y saturaran la isla con maná. En teoría, esto debería actuar como una simulación de lo que el mundo entero experimentará después de que termine Grindelwald. Nick esperaba que la isla sufriera evolución o atavismo a medida que las plantas y animales se adaptaran al maná o volvieran a sus formas ancestrales más poderosas. Nick casi se arrepintió de no tener un dragón en la isla para ver cuál era la forma atávica de la criatura. Aún así, una vez que tuvo el maná que necesitaba para usar la forja, Nick supo que iba a comenzar a crear un ejército de Atronachs para el futuro. Esto lo llevó a su siguiente curso de acción, que era bastante irritante para lidiar con sus gemas vinculantes de sangre para sí mismo. Para asegurarse de que los Atronachs nacieran inquebrantablemente leales a él, Nick necesitaba remojar las gemas que usaba como componente base mientras las fabricaba en su sangre. Bloodbinding no era un concepto nuevo de otro mundo ni nada parecido, ya que este mundo también lo usaba de varias maneras. Las bóvedas de Gringotts, por ejemplo, están vinculadas a un linaje mediante este método la primera vez que un nuevo miembro del linaje quiere acceder a ellas. Esa era la verdad de la prueba de herencia en Gringotts, no solo era para determinar el linaje sino también para permitir a los duendes hacer una nueva llave para las bóvedas. Esa llave quedó ligada a la persona que se sometió a la prueba. Gracias a esto, también se usaba para unir ciertos artefactos a uno mismo, así como para lanzar hechizos de algunos tipos. A Nick le hubiera encantado poder utilizar gemas naturales para crear sus Atronachs, pero su riqueza era enorme, no ilimitada. Necesitaba cientos de diferentes tipos de gemas del tamaño de su uña meñique para crear el ejército de Atronach.
Si bien las gemas no necesitaban ser puras para que la magia siguiera funcionando, la pureza era un factor en el poder inicial de los Atronachs. Las gemas cultivadas mágicamente no eran ideales, pero eran mejores que el horrendo precio que costarían las gemas naturales. Por el momento Nick solo tenía las pocas gemas naturales que había recuperado de la sala de requisitos que tenían astillas o grietas a lo largo de ellas. Afortunadamente, a la forja no le importan en absoluto los defectos de las gemas más allá de la pureza y las usaría tan bien como las demás. Sin embargo, la mejor joya de Nick era un diamante del tamaño de un huevo, perfectamente cortado y, además, natural. Podría usar esto para crear un Atronach de aire extremadamente poderoso con la forja y había estado empapado en su sangre desde que lo obtuvo a principios de este año. Los Atronachs de aire eran tipos raros de Atronachs Senirn que, a diferencia de los Atronachs de tormenta estrechamente relacionados, estaban hechos de muchas rocas grandes de color canela con patrones de remolinos que sostenían sus cuerpos pétreos. Incluso podría ser mejor describir los Atronachs de viento como Atronachs de piedra, pero su alineación elemental se basaba puramente en el viento, así que así se llamaban. La forma base de la alineación de las rocas era similar a la de una persona en el sentido de que tendían a tener una cara humanoide, un torso ancho y dos brazos. Sin embargo, los Atronachs aéreos no tenían patas y flotaban en el aire para moverse. Sin embargo, lo aterrador de ellos fue que no solo nacieron con una espada en cada mano que podían usar con grandes y terribles efectos, sino que también podían desarrollar más brazos y espadas con la edad y el poder, hasta un máximo de 6 junto con ellos. 3 cabezas. Aún más aterradores que pueden comerse a otros Atronachs para obtener sus poderes elementales y su alineación. Nick deseaba desesperadamente un Atronach aéreo para completar su atronador plan guerrero. Con este diamante y la forja Atronach en funcionamiento, pronto tendría esa oportunidad. Aún con él, ahora necesita esperar un mes más para que la concentración de maná alcance niveles aceptables en la isla. Nick regresó a Hogwarts. Abril resultó bastante tranquilo cuando el Daily Prophet dejó de publicar artículos sobre las actividades de Grindelwald. El verdadero problema surgió cuando los profesores metieron la mayor parte del conocimiento de los años en las cabezas de los estudiantes para los próximos exámenes. Para Nick, esto implicaba la necesidad de ralentizar drásticamente su propio progreso para enseñar a sus amigos lo que debían saber. No fue una sorpresa que fuera el mejor enseñando transfiguración y dada, pero incluso sus tutorías en las otras materias fueron bastante buenas. Quizás no era el mejor profesor en esas otras materias, pero ciertamente las dominaba mejor que casi cualquier otro estudiante de la escuela. Lo único que le costaba era la herbología práctica, pero hacía tiempo que había perdido toda esperanza en ese tema. Seguro que podría haber hecho un encantamiento que obligara a las plantas a ignorarlo o algo así, pero honestamente parecía algo inútil cuando podía dejar que alguien más se ocupara de ello por él, como Neville, que era un prodigio en herbología. A pesar de este período de calma, Nick se puso cada vez más ansioso a medida que se acercaba el final del mes y se acercaba la fecha del ritual. El 1 de mayo o Beltane, si se prefería, seguramente sería una ocasión trascendental para Nick, ya que sus reservas de maná iban a recibir un gran impulso. Ya había establecido el círculo ritual en la casa verde de la mansión y simplemente necesitaba esperar el tiempo asignado para realizar el ritual. El último día de abril, Nick fue a la isla y se estremeció al sentir el denso maná ambiental en la atmósfera de la isla. Era como una pesada cúpula de maná puro colocada sobre la isla y el solo hecho de estar dentro de ella lo llenaba de energía y una falsa sensación de omnipotencia. Esto podría causar algunos problemas después de que Grindelwald inicie su ritual. Nick pensó con el ceño fruncido. Se dio cuenta de que esta falsa sensación de poder provenía del tipo de euforía que se obtenía al pasar de un entorno de bajo nivel de maná a un entorno denso de maná. La isla estaba absolutamente en silencio en ese momento, ya que solo se podía escuchar el sonido del viento haciendo crujir las plantas y el océano chocando contra los lados de la isla. Esto se debía a que casi todos los animales de la isla estaban en estado de hibernación a medida que sus cuerpos cambiaban por el maná. La concentración de maná habría tardado mucho más en alcanzar este nivel si no hubiera sido por el hecho de que la isla se encontraba sobre un nexo de línea ley. Esto permitió que las piedras rúnicas tuvieran una fuente ya poderosa de maná para extraer del resto del mundo. Nick entró en la mansión y se maravilló del poder que sentía fluyendo a través de sus paredes hacia la piedra angular en el centro. La piedra angular misma estaba rodeada por un cosmos brillante de maná puro que lentamente giraba a su alrededor como una galaxia.
Entrando al invernadero con Elena, que no había estado en la isla desde antes de que él colocara las piedras rúnicas, comprobó la hora Tempus. Habló con calma con un movimiento de su varita. 8:53, todavía me quedan aproximadamente 2 horas más antes de que comience el ritual, debo meditar. Pensó Nick mientras ponía una alarma a las 10:30 para evitar perder el horario óptimo de inicio. De todos modos, dudaba que pudiera haberse perdido el inicio del fenómeno anual, ya que el aumento masivo de maná lo golpearía como un camión gracias a sus sentidos. Aún así, Nick preferiría evitar eso y apagarlos antes de que eso sucediera. Elena estaba demasiado ocupada tratando de descubrir qué estaba pasando con esta loca concentración de maná como para molestar a Nick mientras meditaba en el centro del complejo círculo ritual. Brrrrrr. Pronto la varita de Nick vibró cuando sonó la alarma y Nick le devolvió la mente a la realidad y abrió los ojos. Ya se estaban manifestando signos del aumento, es decir, el maná casi visible en el aire que se estaba volviendo inquieto y emocionado. Nick se levantó del suelo y entró al reino por un momento para cambiarse y dejar atrás su varita, anillos y ropa de productos animales mientras se ponía una bata holgada de algodón blanco que le llegaba hasta los tobillos. Las reglas para este ritual eran muy claras. Aparte del propio mago y los sacrificios, nada de origen animal debía estar presente en el círculo. Nick abandonó el reino después de 5 minutos y rápidamente colocó cada uno de sus sacrificios en sus espacios designados antes de dejar su anillo con su reino fuera del círculo. Silbido. Elena contuvo el aliento mientras observaba cada uno de los sacrificios en estado de shock. Es muy probable que ella se diera cuenta de la rareza y el poder de estas cosas y estuviera horrorizada de que él las estuviera usando de esta manera. Nick notó su confusión ante el corazón de Daedra, pero no iba a explicar eso en absoluto. Para empezar, no es que realmente pudiera hacerlo sin revelarle el sistema. Ciertamente, eso no era algo que fuera a exponer a nadie mientras viviera. Elena no tuvo tiempo de preguntarle de dónde sacó el extraño corazón antes de que Nick apagara sus sentidos mágicos mientras el maná en el aire retrocedía como un precursor del tsunami de maná que se avecinaba. Nick esperó con el círculo ritual preparado para la acción al menor disparo durante 5 terribles minutos antes de que el suelo temblara y un geyser literal de maná estallara desde el nexo debajo de la isla. El círculo inmediatamente entró en acción y el primer sacrificio se convirtió en polvo y desapareció. La gema Lequifold. Eso fue lo último que Nick recordó del ritual cuando perdió el conocimiento debido al poder del ritual. Mientras Nick estaba inconsciente, se produjeron grandes cambios dentro del círculo cuando una gran cantidad de maná entró en su cuerpo. Sin embargo, este maná no solo entró en su cuerpo, ya que el maná dentro de su cuerpo ya fue expulsado y dispersado en la atmósfera. Por eso este ritual se llamó el ritual de la naturaleza. Los magos o brujas que lo experimentaron tenían su cuerpo y núcleo de maná refinados por el mundo mismo. Para la mayoría, esto sería una experiencia agonizante y horrible ya que su maná y sus circuitos mágicos estaban atrofiados o impuros y este ritual los limpiaba a ambos con fuerza. Nick, por otro lado, tenía maná puro y todos sus circuitos de maná eran resistentes y abiertos gracias a la poción que bebió poco después de llegar a este mundo. El aumento en la cantidad de maná se debió en realidad a la pura presión de tanto maná que se forzó a circuitos tan pequeños y núcleos de maná, lo que los obligó rápidamente a expandirse para acomodarlo. Pronto, el maná que la gema convocaba para el ritual desapareció, momento en el que se quemó la siguiente parte, el corazón del dragón. Esta vez el maná era mucho menor que el de la gema Lequifold, pero aún así era una cantidad poderosa que continuaba el trabajo de maná anterior. El maná entraba y salía sin parar, ya que así era como se diseñó el ritual. El fenómeno de Beltane duró un total de 3 horas, comenzando exactamente a las 11 del último día de abril y terminando a la 1 del 1 de mayo. Cada 30 minutos, la siguiente parte se quemaba y la avalancha concentrada de maná entraba y salía de Nick hasta que llegaba el momento del maná de la siguiente parte. 3 horas con 6 ráfagas de refinamiento para aumentar la conexión del mago con el mundo y el poder. Elena observó este proceso desde un lado y notó que la parte final sacrificada, el corazón de Daedra, también convocó la mayor cantidad de maná de todos ellos, una cantidad tan grande que literalmente no podía ver a Nick debido al maná plateado tan denso. Era visible. Puede que no supiera qué era, pero tenía claro que, en su opinión, cualquier cosa que fuera había sido en vano. Sin embargo, no podía culpar a Nick por ello, ya que había estado investigando a Zeus de manera muy similar a lo que él había hecho desde que leyó ese libro.
Lo que habían descubierto sobre el dios era suficiente para hacer aceptables incluso desperdicios como este si eso significaba una mejor oportunidad de sobrevivir y ganar para Nick. Aún así, chocaba con todo lo que le habían enseñado y aprendido sobre tesoros como ese y, como resultado, la hacía sentir incómoda. Exactamente 3 horas después de que comenzara el fenómeno, desapareció con la misma rapidez y los niveles de maná en la isla volvieron a caer al punto en el que estaban antes. Nick se despertó poco después y quedó atónito por lo que encontró. Su maná reservado no solo había aumentado lo suficiente como para colocarlo en el nivel 2, sino que estaba casi en la cima del nivel 2, lo que lo colocaba al lado de Sirius y Lupin en términos de maná bruto. Sin embargo, debe decirse que ambos hombres estaban en una situación que no permitía mucho crecimiento de maná durante la última década, por lo que aún no estaban en el nivel 3, pero estaban al borde de obtenerlo. Sirius estaba en Azkaban mientras Lupin vivía la miserable vida de un hombre lobo y, como tal, no podía estudiar ni realizar magia con regularidad. Solo su crecimiento natural desde antes de la muerte de los Potter hasta ahora los tenía en la cima del nivel 2. Nick ahora estaba solo un pequeño paso detrás de ellos en términos de maná. Es posible que pueda alcanzar un nivel cercano al de Zeus cuando me gradúe si mi crecimiento pasivo no se ralentiza. Pensó mientras se maravillaba ante el pulso y el flujo de maná en su cuerpo. Extendiendo su mano, Nick conjuró una bola de fuego que sostuvo sobre su dedo sin esfuerzo. Mis habilidades de línea de sangre también parecían haber recibido un impulso, ya que esto habría sido una gran pérdida de maná antes, pero ahora apenas lo siento. Pensó con una sonrisa. Con un gesto de la mano, Arda Milme reapareció en su dedo y desapareció del invernadero. Nick se vistió de nuevo y volvió a equiparse con su equipo protector y su varita que zumbaba al resincronizarse con su maná. Las varitas crecen con sus dueños en términos de poder, por lo que generalmente la situación en la que una varita no puede manejar el poder de su dueño es rara. El maná de Nick ahora era mucho más denso y poderoso, por lo que su varita necesitaba un tiempo para adaptarse. A Nick no le importó esto ya que todo lo que significaba era que necesitaba tomarse las cosas con calma con el trabajo de hechizos hasta que estuviera terminado. Al igual que había asumido, Nazgûl casi no se vio afectado por el ritual y estaba más molesto por no estar dormido que por cualquier otra cosa. Cabe recordar que era más de la 1 de la noche y normalmente ya estarían dormidos mucho tiempo. Sí, tienes razón, puedo preocuparme por todo después de que nos despertemos mañana. Nick dijo con una sonrisa mientras le revolvía las plumas debajo de los cuernos donde probablemente lo hiciera. Estaba inusualmente tranquilo después del ritual, como si le hubieran quitado una gran carga y, en cierto modo, eso era bastante cierto. Su poder recién adquirido puede requerir algo de entrenamiento para superar su nivel de control anterior, pero de lo contrario aceleraría enormemente sus preparativos contra Zeus. Tomemos como ejemplo su misión actual y única activa. En este momento teorizó que con su cantidad actual de maná debería poder eliminar el objetivo principal de forjar 250.000 anillos de protección en unos 3 meses. Ya había completado alrededor de una cuarta parte y alrededor de 80.000 anillos completados. Con casi cuadruplicar la cantidad de maná que antes del ritual, podía aumentar la cantidad de anillos que podía forjar por día en casi la misma cantidad. Antes ganaba poco más de 500 por día, pero eso, multiplicado por 4, era alrededor de 2000 por día. Si los cálculos eran correctos, Nick asumió que dentro de 3 meses habrá terminado con la primera parte de la misión. Concretamente en unos 85 días según los cálculos que estimó en alrededor del 25 de octubre, la razón por la que solo se haría entonces fue que las clases terminaron el 1 de junio, por lo que en ese momento estaría fuera de su taller hasta septiembre como muy pronto. Dumbledore ya había agotado la paciencia de la Junta de Gobernadores con la exención para todas las clases que tenía Nick, por lo que no había ninguna posibilidad de que él también pudiera quedarse en el castillo durante el verano. Esto significaba que Nick tenía aproximadamente 30 días para producir anillos a toda velocidad antes de tener un descanso obligatorio de 3 meses. Está bien, ya que estaré ocupado durante las vacaciones con mis nuevos Atronachs. Nick pensó a la mañana siguiente mientras desayunaba. Sus amigos no tendrían tiempo para preocuparse por él durante la mayor parte del mes ya que tenían exámenes que afrontar. El examen de cada clase se distribuyó entre las siguientes 4 semanas, lo que obligó a todos los estudiantes a estudiar cuando no estaban tomando los exámenes. Nick iba a abandonar casi todas las demás actividades y estudios del mes para trabajar en los anillos. En una nota no relacionada, Harry de hecho había dado el golpe final contra Voldemort aparentemente como dictaba la profecía.
Aparentemente, el hombre le había dado una mala pasada a Nick y abandonó su cuerpo después de sufrir graves daños espirituales por las flechas y huyó a su Horcrux más cercano. Aparentemente el caos del ataque de Nick había permitido que el alma muy disminuida se deslizara a través de su red y atacara a Harry. En un giro hilarante, Harry estaba practicando con su daga en ese momento y accidentalmente la blandió hacia la forma del alma del hombre. Las verdaderas profecías podían ser vagas, pero estaban casi férreas en cuanto a cómo debían cumplirse. Se suponía que Harry iba a asestar el golpe final con un poder que Voldemort no conocía y eso hizo exactamente. En el canon, ese poder era el fragmento de alma oculto en la frente de Harry y los problemas de lealtad de la varita de Sauco. De cualquier manera, Harry finalmente se liberó de esa maldita profecía e incluso había comenzado a curar la cicatriz en su frente. Nick lo había comprobado en secreto y se alegró de descubrir que con el alma principal de Voldemort desaparecida, el fragmento había comenzado a disolverse en el alma de Harry, fortaleciéndolo. Sin embargo, el problema que tenía Nick era que las palabras de Cronos no eran una verdadera profecía ya que el titán solo había visto el fluir del tiempo en un sentido general. En cambio, la verdadera profecía fija el futuro como un resultado muy específico que tendrá lugar. Por ejemplo, si un vidente dijera que morirías en un mes específico que se acerca, no necesariamente significaría este año. En cambio, podrías vivir una vida larga y saludable olvidándote por completo de esa profecía hasta que te vayas a dormir durante ese mes como una persona mayor y nunca te despiertes, cumpliendo la profecía. Lo único que Nick sabía con certeza eran los puntos fijos que simplemente no se podían cambiar independientemente de las acciones que tomara. La primera era que no se podía impedir que Grindelwald completara su ritual, mientras que la segunda era el regreso de los dioses supervivientes. El resto era vago y, como tal, le dio a Nick cierto margen para moverse y poner las probabilidades a su favor. Por ejemplo, si pudiera descubrir dónde está sellado Zeus, podría colocar trampas para el dios debilitado antes de que sea liberado. Lo contrario también sucedía con personas como Hefesto, ya que podía colocar elementos de recuperación cerca del dios artesanal sellado para poder trabajar con él casi de inmediato. Nick básicamente se aisló en el taller durante los siguientes 28 días mientras hacía buen uso de su nuevo poder. Dumbledore le dio a Nick una mirada sospechosa al final de este tiempo cuando entregó muchos más anillos de lo habitual. Al final, la vieja cabra le pagó a Nick por su trabajo y decidió ignorar su extraño aumento de capacidad. El anciano no era estúpido y se dio cuenta fácilmente de lo que había sucedido para que Nick tuviera un crecimiento tan pronunciado en su poder. De hecho, él mismo había usado rituales cuando era más joven, por lo que sabía cuál probablemente había usado Nick. 2 días antes de que los estudiantes fueran expulsados de la escuela, también fueron liberados para hacer lo que quisieran cuando terminaron los exámenes. Juro que el examen de Snapes fue el peor de todos, bastante seguro que el tipo grasiento estaba tratando de hacernos reprobar. Ron se quejó con Nick. En ese momento Nick y sus amigos estaban sentados en el taller relajándose y simplemente pasando el rato. El hombre parece así la mayor parte del tiempo, pero estoy seguro de que no lo hizo intencionalmente. Nick dijo honestamente. Literalmente, todos en la escuela notaron que Snape se había suavizado mucho después de la muerte de Voldemort. De ninguna manera era agradable, pero al menos ya no estaba de mal humor. También había dejado de apuntar tanto a Harry y de hecho aceptó su trabajo enseñando la clase correctamente. El aumento en las calificaciones también se demostró porque ya no era tan duro con sus calificaciones. ¿Cómo está tu cicatriz de todos modos, Harry? Nick preguntó cambiando de tema. Está mejorando cada día, supongo que eso significa que realmente se ha ido. Dijo Harry con una sonrisa. Buen viaje. Ese hombre causó tantos problemas que ni siquiera ahora hemos solucionado. Tracy dijo con odio, las familias Grimglass y Davis habían sufrido mucho bajo Voldemort como parte de la facción gris del Wizengamot y ese odio aún perdura incluso ahora. Dumbledore no le había dicho a Harry exactamente cómo Voldemort se vio obligado a ese patético final, por lo que ninguno de los amigos de Nick sabía de su participación en el asunto. Nick también estaba más que feliz de mantenerlo así, ya que causaría drama si supieran la verdad. Aún así, por primera vez en casi una década, quienes temían el regreso del hombre respiraban mucho más tranquilos cuando se filtró la noticia sobre su muerte permanente. Eso me recuerda, pero ¿cuáles son tus planes para el verano, Nick? Harry preguntó con curiosidad y el resto de sus amigos también estaban muy interesados en su respuesta. No tanto, ya que iba a pasar la mayor parte del tiempo en mi isla. ¿Por qué? Nick respondió con su propia pregunta.
Sirius quería invitarte al próximo juego de Quidditch de los cañones de Chudley. Harry dijo honestamente. Pensé que mi aversión por el deporte era de conocimiento público. Nick preguntó sorprendido por la invitación, eso es lo que le dije, pero él insistió, algo sobre todo trabajo y nada de juego. No sé qué estaba pasando para ser honesto contigo. Harry dijo encogiéndose de hombros. Por mucho que aprecio la oferta que tendré que rechazar, podría invitarlos a todos a la isla. Merlin sabe que le vendrían bien algunos visitantes para animar el lugar. Nick dijo con una sonrisa. Aún no puedo creer que tengas tu propia isla. Ron dijo con envidia. Y me sorprende que más gente no lo haga. En serio, los magos antiguos parecen amar estas cosas por alguna razón, pero muy pocos magos modernos tienen una. Nick respondió con frustración, honestamente, no tenía sentido para él que las islas francamente abundantes alrededor del país no fueran tomadas por las antiguas familias de sangre pura o incluso por magos nacidos de mugles que investigaban cosas en secreto. Después de todo, Nick estaba extremadamente feliz de tener su propia isla, ya que la privacidad era inmejorable a menos que entrara en su reino. Ni siquiera sería tan difícil hacer desaparecer las islas usando piedras rúnicas modernas y protecciones para oscurecer la tierra. De hecho, le pregunté a mi mamá sobre eso y me dijo que era demasiado costoso mantenerse al día si no vivías allí. Daphne añadió a la conversación, supongo que podría ver eso con las tormentas y lluvias frecuentes que recibiría una isla. Mi ancestro resolvió ese problema con su habilidad como hechicera, pero para la mayoría probablemente sería jodidamente difícil de cuidar. Nick dijo de acuerdo. Tenía la mala costumbre de olvidar lo bueno que era en este sentido y no había considerado este problema hasta ahora. Aún así, apuesto a que la isla es un lugar increíble, ¿verdad? Hermione preguntó con curiosidad. Supongo que sí, aunque tiene sus propios peligros, así que no te alejes solo si valoras tu seguridad. Nick dijo seriamente. No puede ser tan malo, ¿verdad? Hermione preguntó con curiosidad. Nick se encogió de hombros. Depende de lo que consideres peligroso, así como de las circunstancias de tu visita. Si de alguna manera irrumpieras en la isla a pesar de las protecciones, entonces sería una pesadilla, ya que hay Grapplorns, Gridcaps, serpientes de agua con cuernos, Colo-Colo y un guardián mantícora muy poderoso. Eso ni siquiera comienza a hablar de las plantas mágicas y criaturas menos peligrosas. Si eres un invitado en la isla, la mayoría de estas cosas no son un problema a menos que decidas convertirlas en uno. Dijo casualmente, te das cuenta de que las criaturas mágicas que enumeraste son casi todas criaturas peligrosas con clasificación XXXX o superior, ¿verdad? Daphne preguntó seriamente. Sí, ¿qué pasa con eso? Respondió casualmente. Sabes que es ilegal importar o poseer criaturas así, ¿verdad? Daphne presionó con severidad. Nick simplemente lo rechazó con la mano. Sin embargo, no soy dueño de ninguna de esas criaturas, soy dueño de la tierra en la que viven y la última vez que verifiqué no era un delito. Señaló con aire de suficiencia. Es una línea peligrosa para andar de puntillas, así que espero que sepas lo que estás haciendo. Dijo Daphne preocupada antes de dejar caer el tema, no tienes ninguna araña ahí, ¿verdad? Ron preguntó con un escalofrío. La última vez que revisé solo tenía el tipo normal más una especie del tipo mágico, pero son bastante pequeños. Nick dijo honestamente. ¿Qué tipo es? Hermione preguntó interesada. Tejedor de joyas sudafricano, respondió Nick encogiéndose de hombros. Criatura peligrosa con clasificación X y veneno entumecedor, apreciada por sus redes de piedra que brillan como joyas bajo la luz directa. Leí sobre ellas en la biblioteca. Hermione explicó y Nick asintió. La especie casi no era de naturaleza mágica si no fuera por el hecho de que sus redes eran claramente mágicas. También eran muy tímidos con la gente y su veneno era casi inofensivo, lo que les permitía tener un índice de peligro muy bajo en general. Los de la isla de Nick no eran muy diferentes de esa calificación, aparte de que el cambio del maná pesado los había hecho más potentes y más grandes de lo normal. Incluso después de ese cambio, básicamente eran solo tarántulas con redes realmente agradables de ver. Sin embargo, las criaturas más peligrosas de la isla después del cambio fueron las serpientes de agua cornudas y la mantícora, Seram. Las serpientes de agua cornudas habían evolucionado o más bien habían sufrido atavismo hasta convertirse en una criatura que hacía tiempo que se había extinguido. Una hidra. Desafortunadamente, solo un miembro del grupo en la isla se convirtió en hidra, mientras que el resto se convirtió en versiones evolucionadas de las especies normales de serpientes de agua con cuernos.
Irónicamente, la hidra eligió vivir en el pequeño estanque del lado este de la isla y, como era de esperar, era bastante territorial. Nick se vio obligado a colocar una pequeña barrera de filtración en los pequeños arroyos que conducían hacia y desde ese estanque, ya que el veneno de la hidra no era broma y estaba causando problemas a los peces allí. Aparte de eso, ninguna de las especies de la isla realmente dio ningún salto en peligro como lo hizo esa serpiente de agua con un solo cuerno. A Seran le crecieron un par adicional de alas de murciélago coriáceas de color negro y ganó un tamaño considerable, alcanzando el tamaño de un elefante africano, pero por lo demás no experimentó mucho cambio. Sin embargo, el veneno de su cola de escorpión obtuvo un buen impulso en potencia, lo cual fue agradable. Sin embargo, Nazgûl era la reina indiscutible de la isla, ya que ninguna criatura en ella estaba dispuesta a enfrentarla, incluida la hidra. Por otra parte, no creo que ninguna criatura sea tan estúpida como para intentar luchar contra algo que puede arrancarte el alma con tanta facilidad como respirar. Pensé con una sonrisa mientras rascaba a mi horrible y tierna bestia peligrosa detrás de sus cuernos. Hablando de eso, ¿debería enviar una carta primero o presentarme sin previo aviso? ¿Sería un trabajo igual de bien? Nick preguntó con calma. A mis padres no les importaría que aparecieras sin previo aviso, siempre y cuando no haya sorpresas desagradables esta vez. Ron dijo encogiéndose de hombros. Sirius dijo que siempre eres bienvenido. Harry dijo también, nuestros padres no estarán contentos si apareces de repente, así que envía una carta de antemano. Traki dijo tanto por ella como por Daphne. Mis padres probablemente estarían de acuerdo con una visita repentina, pero sería mejor si enviaras una carta con anticipación. Dijo Hermione y Luna siguió con papá, tal vez quiera venir también. Nick se propuso recordar estos arreglos para más tarde y dejar que el resto del día transcurriera sin problemas sin tratar de controlarlo. Pronto llegó el momento de despedirse por ahora y Nick hizo que Dottie lo llevara directamente a la isla.